El poder de la intuición es importante comprobarlo, hay que utilizarla todo el tiempo, ¿no? Hemos puesto muchas veces deliberadamente al descubierto algunos de los elementos más oscuros de aquello que consideramos que es vuestra auténtica realidad. Y lo hemos tratado abiertamente, primero para proporcionaros información relevante y en segundo lugar para provocaros a que miréis aquello que despierta sentimientos de miedo en vosotros. Hay que combatir el miedo. Hay que combatir el miedo. Porque si no, ¿de qué otra forma vais a conquistar todo lo que el miedo representa si no estáis dispuestos a comenzar arrojándole luz, la que tengáis, mucha o poca? Para hacer que todo aflore en la conciencia tenéis que mirar y experimentar los elementos de la oscuridad y luego bañarlos de luz. Porque el mirar es en sí mismo, sin más, es un acto de curación y de liberación de emociones. Es haceros cargo, entender y aclarar lo confuso, daros el poder como si fuese el primer motor de vuestra realidad individual. Vosotros sois como magos, creáis vuestro mundo conforme os desenvolvéis en él. Algunos os contentáis, pues eso, con sacar el conejo del sombrero, de la chistera, ¿verdad? Y otros, pues hacéis decididamente la gran obra, mediante la cual pues os vais elevando hasta el oro de vuestro cuerpo de luz que ha despertado, y nosotros nos deleitamos al observar y experimentar los muchísimos núcleos de seres de luz enlazados alrededor del planeta en estos momentos, como un cinturón centellante de cuentas de oro y de luces de diamante que rodea a la diosa y que irradia su luminiscencia por todos los cuerpos de la deidad solar y que se proyecta al cosmos. Y cada vez, no sé si lo notáis, pero cada vez sois más numerosos. Y a medida que os multiplicáis y os vais uniendo, la luz de Nungi Mesha brilla más esplendorosa por los cielos. Y nosotros presenciamos eso, y es un espectáculo impresionante. Porque mientras más hacéis resplandecer la brillantez del conocimiento y el amor en la penumbra de vuestra conciencia, todavía dominada por el miedo, más libres sois de vuestro estado de condenación propia. Y al hacerlo disminuís los efectos de los programas de pensamiento negativo que han sido introducidos en la memoria subconsciente de vuestra mente impresionable. Porque es así como se apodera el miedo de vosotros. Y los programas de pensamiento negativo existen de verdad. Yo no sé si os dais cuenta que habéis sido adoctrinados no solo desde el nacimiento, en el sentido que le damos de vuestra aparición física en la vida actual, sino desde las raíces mismas de vuestra conciencia ancestral. Vuestros comienzos como la raza de hombres y mujeres de la tierra, los hijos e hijas de las estrellas que sois. Desde la primera intervención que hicieron las colonias hasta la profanación de vuestra diosa creadora. Habéis experimentado el manejo violento de vuestro cuerpo físico, emocional y mental, que siempre fue ejercido por fuentes que se proponían adueñarse de vosotros, como si la posesión de los seres que habitan Nungi Mesha fuese parte del título de propiedad. Habéis sido adoctrinados en el miedo, en la obediencia, en la separación, para que pudieran controlaros y dominaros, a fin de que sirvieseis a los que mandan en la tierra y a su linaje,
en esa empresa de explotar los recursos de Nunjimesh y construir máquinas y amplificar las vibraciones más bajas de vuestro cuerpo animal para enviarlas hacia sus campos de energía. Y esto lo hicieron para alimentar su poder, su codicia y también su lujuria, porque esas energías de los chakras inferiores aún dominan esta esfera y han sido su combustible desde la primera intervención de los que venían en las colonias. ¿Por qué os parece que la búsqueda del amor y la belleza interior se ha reprimido en estas sociedades? Nos estamos refiriendo al amor por uno mismo y al amor incondicional que emana desde vuestro centro corazón, no al lazo sexual y emocional que predomina en vuestras relaciones actuales y que crea mucha desarmonía en vuestras vidas a raíz de sus respuestas condicionadas. El amor incondicional, donde todo es maravilloso, donde se ve que todo es hermoso en el otro, simplemente porque ese ser existe, es el corazón. Vosotros quienes despertáis estáis aprendiendo mucho acerca del significado de amar desde ese centro del corazón, porque ahora os estáis abriendo al corazón del universo y os estáis moviendo hacia las vibraciones más altas a través de la intuición. En cambio, la manifestación de lo que los no iluminados llaman deseo y la sensualidad refleja inevitablemente la inestabilidad del cuerpo emocional. Es la oscilación de los sentimientos de un extremo a otro, porque dependen de las expresiones recíprocas del otro. Y dado que la mayoría de la población centra su expresión del amor en la emoción, la verdad es que vemos mucho sufrimiento y malos entendidos en la unión humana. Y allí donde se podría compartir la alegría de la aceptación y el respeto total entre vosotros, pues con mayor frecuencia se manifiesta la competencia, la posición y el trueque de emociones, de sexualidad y de poder. Pero pensad ahora, poneros a pensar cuidadosamente. En cada época de vuestra historia en que han prevalecido el arte, la música y la poesía, también los momentos de esperanza e inspiración, los aspectos más elevados de la humanidad, la fealdad se ha manifestado como una fuerza que irrumpe para suprimir la expresión de aquellas y empujaros otra vez a la desesperación y a la resignación. ¿Y esto a qué se debe? Os podréis preguntar. Considerad la riqueza de sabiduría e iluminación que se perdió para siempre cuando existía el Ateneo de Alejandría y otras magníficas bibliotecas de civilizaciones que conocéis y otras que aún no conocéis. Porque destruir vuestras manifestaciones intelectuales y artísticas ayuda a azuzar a la bestia en vosotros. Edificáis y luego derribáis vuestros monumentos, escribís y luego quemáis lo que escribís, vuestros ideales, amáis a vuestros vecinos y luego matáis al enemigo. ¿No os dais cuenta que cuando sois amorosos y estáis pletóricos de celebración de la vida y de su belleza, sois inquisitivos y filosóficos con respecto a la condición humana, o no estáis cumpliendo con vuestro deber, que es servir al amo, no estáis de rodillas obedeciendo? Entonces, ¿no os parece por demás un tanto irónico que vuestras religiones exotéricas os hagan arrodillar ante los santuarios y altares? Hemos venido, entre otras cosas, a retaros y que os preguntéis si tal vez no ha llegado la hora de que os pongáis de pie, que levantéis vuestros brazos hacia los cielos, en celebración de la fuerza de Dios que podéis ver y que podéis sentir a vuestro alrededor, en vuestro interior y más allá en los árboles, y cabalgando en el viento, en el rostro de los demás, en los ojos de una cierva, en la risa de un niño, en el sol.
Así que queremos haceros un llamamiento a que os levantéis de vuestras rodillas y que os pongáis de pie. Ya os lo hemos hecho otras veces y seguiré insistiendo en esto. Firmes frente a los vientos de cambio. Porque vuestros miedos solo se pueden conquistar cuando, pues como hombres y mujeres librepensadores, entendéis que sois el poder y la bendición y la luz. Vuestra propia estructura corporal os enseña que las plantas de vuestros pies están destinadas a hacer contacto con la tierra, al menos alguna vez. Y os recordamos que así es como absorbéis a través de vuestra esencia el poder y la música de Nunhimesh, el Wam. Tenéis que pensar en eso. La mayoría de los médicos concuerda en que las rodillas son un punto débil de vuestro cuerpo, porque se sobrecargan y debilitan a causa de la gravedad del peso del cuerpo y ese desgaste simple al que la sometéis a lo largo de vuestra vida. Por eso queremos sugerir que les deis un respiro, aunque solo sea en el aspecto físico. Desde la perspectiva metafísica, nosotros vemos a las rodillas como vuestro punto de obediencia, de resignación, de miedo y servidumbre. Y os aseguramos que un Dios amoroso nunca alentaría estas energías en vosotros. Y entonces cabe la pregunta de nuevo: ¿por qué os arrodilláis en los templos? Tenéis que levantaros. Levantaros, hijos de las estrellas. Cuando plantáis los pies firmemente en la tierra, sois capaces de hacer que suba la fuerza de la diosa por vuestro cuerpo hasta la esfera vital. Firmes y gallardos, llamad a la luz para que entre por vuestra coronilla, y allí donde las fuerzas de la tierra y las estrellas se unen en vuestro interior, sentid la explosión dorada en vuestro corazón. Experimentaos a vosotros mismos en el centro, ese péndulo inmovilizado, y escuchad. Podéis oír ese acorde grave de Nunhimesha en vuestro ser. Es de extrañar que seáis miedosos como raza. El miedo es el extremo opuesto de la confianza. Se aloja desde hace tanto tiempo en vuestro interior y es como si esa emoción hubiese quedado grabada permanentemente en vuestro código. Os han manipulado genéticamente. Fuisteis atrapados en la red y os han enseñado a creer que sois algo así como huérfanos en el universo. Y lo han hecho deliberadamente. Porque como dioses que sois por derecho propio, habríais sido para esa élite del poder incontrolables, seres ácratas, librepensadores, y en aquel entonces, en el momento de la siembra, eso era inaceptable para ellos, como lo es ahora, cuando sus descendientes se enfrentan con dificultad a la maniobra de poder más descomunal de su existencia. Considerad esos grandiosos líderes de vuestros tiempos recientes, cuya aparición, por demás breve en el reino de la tierra, se manifestó en papeles de liderazgo con la intención de ayudaros a que os liberéis. Ahí quedan el recuerdo de Gandhi, Anwar el-Sadat, John F. Kennedy, su hermano Robert, Martin Luther King, Yitzhak Rabin, Mikhail Gorbachev y otros. Incluso el Cristo, Jesús de Nazaret, hermano a Micael, fue un revolucionario que se rebeló en contra de la autoridad y la jerarquía, especialmente la religiosa de su época, para mostraros un camino, el camino del reino interior.
¿Os habéis olvidado? Estos seres de luz incitaron la paz en vuestro planeta, la hermandad y la unidad entre todos. Fueron sencillamente una voz demasiado peligrosa porque su claridad, su convicción y su carisma bastaron para instigar comportamientos de desobediencia e inspirar en vosotros el deseo de la verdadera liberación, y la élite de poder lo sabía. Por eso fueron eliminados. Y la verdad es que no os estimulan ni educan para la verdadera búsqueda de la igualdad, de la libertad y también de vuestro derecho genuino a cuestionar la autoridad. Solamente se os permite la ilusión de vuestra independencia, y esa concesión se hace únicamente porque el poder sabe que tenéis que tener algún rayo de esperanza a fin de funcionar eficientemente para ellos. En caso contrario, os cerráis por completo, os volvéis completamente inútiles y finalmente os rebeláis, como se ha visto en esas fronteras demográficas tan dictatoriales a las que denomináis patrias, países, donde el pueblo ha sido mantenido en total sumisión. Con la experiencia han aprendido que es mucho más fácil controlaros si os alimentan a todos con fantasías de libertad. Y así esas manipulaciones sutiles de la prensa y las comunicaciones, como instrumentos de manejo mucho más efectivos, pues van a suplantar la omnipotencia de la cadena y el grillete. Y sin embargo, en ese despliegue perpetuo del karma, la rueda está girando, y ahora quienes tienen miedo son ellos, la élite de poder, porque hasta cierto punto realmente se dan cuenta de lo que está sucediendo. Saben que se encuentran al borde, a punto de deslizarse al vacío de la zona gris de la que os he hablado ya varias veces, porque comprenden que el experimento está ya casi terminado y la Tierra está muriendo. Vosotros, la raza humana, ya os estáis hartando del paradigma materialista que os ha motivado a lograr esos objetivos durante tanto tiempo, y por lo tanto ellos andan en grandes afanes para encontrar una solución, porque dentro de poco ya no quedará nada que quitaros. Están desesperados. Están desesperados porque el karma los ha atado a vuestro planeta. Y de esa desesperación nace la alternativa del último recurso. Eso que están planteando, absolutamente absurdo, un plan de evacuación para retirarse a la biosfera lunar y esperar a que pase la tumultuosa revolución de la Tierra, para después regresar y retomar las cosas donde las dejaron a su partida. Saben que algunos antepasados también fueron habitantes de la Luna y que ellos también pudieran hacerlo. Tienen los recursos, las herramientas, los materiales, la tecnología para crear un buen hábitat de supervivencia, y también la memoria. Y cuentan con las estructuras preexistentes, como lo han demostrado los trabajos de investigación, que poco a poco están saliendo a la luz, como los de Richard Hoagland, que están mostrando los restos de la cúpula a partir de la cual ellos están comenzando a reconstruir antiguas instalaciones. Pero una vez más, tengo que recordaros que la evidencia de estas estructuras existe en forma de imágenes fotográficas reales que han sido tomadas por vuestra fuente más confiable, la gente de la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Y entonces me pregunto si podéis entender por qué prefieren ellos mantener, pues eso, como su pequeño top secret, ¿verdad? Hay un plan de emergencia que ellos tienen, que se conjura en su estrategia de supervivencia.
una comunidad patricia de los administradores supremos de la tierra, la florinata de los empresarios. Todos cómodamente a salvo en sus camas lunares, mientras en la tierra se siguen victimizando abusos perpetrados en su contra. Y así Minci se quebranta y los plebeyos borrados del mapa. Pero con el tiempo todo regresa lentamente al centro y los renegados, esos nuevos dioses, retornan para reconstruir su imperio una vez más, para atrapar en sus redes a lo que resta de la humanidad y ponerlos nuevamente de rodillas. No entienden del todo lo que está aconteciendo en el cuerpo de la deidad solar de aquí, de la Tierra, en estos momentos, y no lo entienden porque se hallan tan atados a la tercera dimensión, como denominan, que no pueden concebir la ascensión del sistema solar entero. Pero tienen miedo, porque hace mucho tiempo sus antepasados en otro planeta experimentaron la expulsión de su órbita por un suceso celeste que ojalá no se dé aquí. No pueden imaginar que muchos de vosotros os trasladaréis junto con el planeta, no todos a la vez, pero de manera gradual, mientras ellos se quedarán siempre prisioneros de su propio karma. Y tan convencidos están de vuestra inferioridad que no pueden aceptar que vosotros avancéis hacia estados más elevados del ser, mientras ellos permanecen en la oscuridad, aferrados a lo físico, a lo material, o peor aún, que sean lanzados al vacío en un momento dado a esa zona gris, atrapados entre dos dimensiones. Aún no han entendido la naturaleza del espíritu, que todo está en un estado de transformación, de movilización en ascenso. Incluso ellos están evolucionando invariablemente en dirección a la luz, por más lentos que sean. Esta es una clave para vuestra comprensión de la dualidad y de la polaridad. Y este conocimiento será crucial en extremo para vuestra ascensión, una vez que verdaderamente lo incorporéis a vuestra conciencia. Porque de verdad os puedo decir que incluso los seres más oscuros, que son reflejos de todo lo que es, viajan por la espiral de la ascensión para llegar finalmente a la luz, porque esa es la naturaleza del espíritu. Y muy pronto os estaremos entregando a algunos de vosotros todos los elementos necesarios para esa transfiguración y esa ascensión. Estáis emergiendo de las sombras de vuestro pasado y os estáis convirtiendo en seres libres en todo el sentido de la palabra. Pero antes vais a tener que atravesar la negrura, ese proceso de explorar vuestros miedos más profundos como un pueblo y también a nivel individual. Por eso tenéis que tener valor y convicción. Y entonces, a medida que exhibáis vuestra fortaleza, al confrontar esos rincones oscuros de vuestro interior, os daréis cuenta de que vuestros miedos eran infundados y vacíos. Y entonces será necesario que expreséis libremente vuestra verdad, que cuestionéis el dogma del pensamiento establecido, que cuestionéis la religión y que cuestionéis el gobierno de turno, y que os vayáis deshaciendo poco a poco de las cadenas del consumismo, así como de fomentar un poco más el animal en vosotros. Y también será importante vuestra aceptación de esas actitudes en los demás, vuestra receptividad frente a las ideas y frente a las filosofías que se desarrollan a vuestro alrededor y que tenéis la libertad de aceptar o descartar a voluntad. Ahora lo que cuenta es que vuestra mente permanezca abierta tanto a la verdad ajena como a la vuestra propia,
Porque una vez que tenéis una fijación con vuestras convicciones, vais a perder la fluidez de pensamiento y la receptividad al cambio que caracteriza pues esa aceleración de la mente y el corazón. Y también necesitáis aprender sobre el perdón, porque esa es la expresión suprema de vuestra divinidad. Tenéis que saber que cada ser, sin excepción, cada ser está en esa espiral con vosotros. No importa con cuánta intensidad pueden algunos aferrarse a sus mantos oscuros, siempre va a haber una chispa de luz interior en todos los seres conscientes de todas las dimensiones. Y ya os hemos dicho muchas veces que la luz es conciencia y que toda la vida de algún modo es plenamente consciente. Estamos unidos con vosotros en vuestra travesía y os llevamos de regreso al origen. Algunos deciden poner una enorme energía en la oscuridad y otros se mueven rápidamente hacia la luz. Sin embargo, reiteramos nosotros que eso es un reflejo del libre albedrío. Tenéis que confiar en que es así y tenéis que confiar en que sois libres de perdonar y aceptar a quienes se quedan atrás. De manera que en lugar de temer la oscuridad, ¿por qué no la llenáis de luz? Estas son las decisiones que estáis tomando ahora, que vuestra aceleración está subiendo y llegando a niveles vibratorios muy altos y experimentáis una expansión muy sublime en el centro corazón. Debéis ir tras la belleza que abunda a vuestro alrededor, en las cosas pequeñas, en lugar de enfrascaros en la fealdad de los cuentos sensacionalistas, ¿verdad?, de vuestros medios de comunicación. Y esas imágenes holográficas de violencia y depravación que se transmiten a través de los televisores y computadoras, buscad la belleza también, ahí la encontraréis. No sé qué estáis esperando. Tenéis derecho a poseer el conocimiento que os han ocultado. Es vuestra prerrogativa recibirlo y compartirlo. Y las redes de comunicación ya se están abriendo para vosotros, ahora más que nunca con la inteligencia artificial. Tenéis el derecho y la facultad de hacer que brille la luz en los rincones oscuros de vuestra ignorancia y de vuestra inquietud, y de liberaros a vosotros mismos y al planeta de esa atadura. Porque de no ser así será estéril y vana cualquier tarea que emprendáis como viajeros del espíritu. Y mientras no entréis en las cavernas de vuestro terror más negro y dejéis que el torrente de las aguas estancadas de vuestra memoria fluya libremente para siempre, no podréis llegar hasta la luz blanca, donde la polaridad y la oscuridad se resuelven. Si no tendéis la mano a los demás para que hagan los mismos descubrimientos, el fruto será magro y amargo. Lo mismo que vuestras relaciones solitarias, porque el amor es para compartirlo, no para preservarlo y quedárselo. La luz no conoce limitación. Y el miedo supremo, vuestro peor terror como seres físicos, ese miedo supremo a la muerte, que ya os he comentado muchas veces, ¿no? Ya sabéis que solo al asumir la muerte y vuestra propia inmortalidad es que podéis dejar a un lado la mayor aprensión que tenéis. Vuestra adopción, los que seguís filosofías orientales, y la creciente aceptación del proceso kármico, os ayudarán a comprender vuestro retorno eterno y transformación. Y en verdad os digo que al entender la reencarnación, nosotros le llamamos renacimiento, es una gran ayuda para apaciguar a esa bestia primordial, el miedo a la no existencia. Y del diablo, ya os he hablado muchas veces.
¿Qué decir del diablo? Siempre partís de la premisa de la comprensión de que todo lo que existe es un reflejo del todo lo que es, que siempre ha sido, que siempre será. Y desde el inicio de vuestra instrucción religiosa y filosófica, siempre os están adoctrinando en el dogma de tal manera que os cegáis con la antítesis entre el arquetipo del dechado de maldad y el ser supremo. A veces lo hemos comentado aquí, que si todo es Dios, el todo lo que es, ¿cómo explicamos entonces al diablo? ¿Será parte de Dios? Gran homólogo de la fuerza divina. ¿Cómo puede emerger algo como un ente separado si todo es Dios? ¿En qué quedamos? Dios, todo lo que es sacrosanto y bueno, contiene en sí al diablo. Claro, decir que la religión se contradice a sí misma es una cortedad sublime de palabras. Y aquí reside esa paradoja filosófica de vuestras religiones, porque veis que el diablo, una fuerza maligna, ¿verdad?, que hay que conquistar y dominar, simplemente no cabe en el paradigma de Dios como el todo lo que es, que siempre ha sido, que siempre será. Y os dais cuenta de que tenéis como mínimo un dilema filosófico entre manos. Por eso hemos llegado a un punto en estas enseñanzas compartidas donde sentimos que tenemos que exponer la paradoja de Lucifer como un fallo en vuestras estructuras de creencia. Por lo tanto, es preciso reafirmar lo obvio. Si creéis en Dios, el Ser Supremo, todo lo que es, ¿cómo explicáis la fuerza separada de un diablo? Entonces Dios no es todo lo que es. Dios no lo es todo. En el todo lo que es, ¿cómo puede ser que haya cualquier otra cosa? En vuestras religiones más comunes hay un contrasentido. Mientras que Dios está arriba, más allá y adentro de todas las cosas, el diablo, que es la maldad de las maldades, trabaja solo. Pero vuestra Biblia no lo presenta de esa manera, ¿no? En las versiones menos adulteradas de vuestros libros religiosos tenéis una versión más clara de los quehaceres de Lucifer, de Luzbel, el ángel caído, quien acepta servir a la oscuridad con el fin de asistir a la humanidad para proporcionaros los parámetros del libre albedrío que determinan esa existencia como conciencia individual del alma. Y ese mensaje es borroso para vuestra visión, porque ha perdido claridad en el curso de las diversas interpretaciones que han recibido dichas escrituras sagradas. Así que os vendría bien volver a leer la Biblia como un relato que proporciona conocimiento y poder, y no como una herramienta en que se ha trastocado en manos de la cultura religiosa. Un manual mítico de obediencia. ¿Habéis leído la Biblia? ¿La conocéis? ¿O solo recordáis el librito que daban cuando erais niños, unas pocas hojas? Queremos deciros que esta gran obra de misticismo esotérico contiene toda la sabiduría secreta, pero vuestros líderes religiosos distorsionan las enseñanzas y lo hacen en forma de nuevos paradigmas que son útiles para sus estructuras, las de ellos. Tenéis que leer sin tomar en cuenta sus enseñanzas, regresar a la información esencial contenida en los escritos y descifrar los códigos para revelar el significado dado a las palabras antes de que se transmuten en sus actuales interpretaciones. ¿Quién introdujo la serpiente maléfica en el jardín del Edén? ¿No fue la Biblia? Sus palabras a Eva despertaron en Adán y Eva el deseo de comer del fruto prohibido. ¿Qué os dicen esos textos? El día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, como nosotros, conocedores del bien y del mal.
Y así os han enseñado a temer a la serpiente y a creer que vuestros problemas empezaron cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y de nuevo de regreso en la lucha de poder, volviendo a vivir la culpa que no os corresponde cargar. No hay culpas, nadie tiene culpa de nada. Esas interpretaciones son raras. Os hacen temer la condenación de Dios, su ira desatada sobre aquellos que se atreven a desobedecer la ley y el mandato divino. Pero antes no os dijeron que erais libres. ¿En qué quedamos? Si sois libres, ¿por qué hay mandamientos? Qué suerte habrían corrido los dos únicos seres teóricamente existentes si hubiesen resistido la tentación de comer la manzana y fuesen los residentes exclusivos del jardín del Edén. En las palabras de esas pretendidas enseñanzas sagradas se lee un mensaje distinto y os pedimos que os lleguéis a abrir a una interpretación muy diferente de esos arquetipos. Un tratado hexadimensional donde la serpiente, Satán, el yo, sombra de Dios, invita a Adán, que es el yo lógico y analítico, como os decía hace poco, el yang, y a Eva, el yo intuitivo, el yin. Los invita a que se reconozcan y que se den cuenta de que como chispas de la luz divina son responsables de las elecciones de su libre albedrío, y que con la manzana, el fruto de esa conciencia, son libres de elegir entre los extremos de la polaridad, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, Dios y Satán. Una interpretación os enseña el miedo y la culpa, mientras que la otra os da el poder de reconocer la fuerza divina en vuestro interior. Así que es de extrañar que el poder haya favorecido la primera. ¿Qué hacen los líderes religiosos aquí? Hacen que os postréis de rodillas para que obedezcáis a Dios, os entreguéis a Él y le tengáis miedo al diablo o a cualquier otro ser maligno equivalente que refleje la oposición a la fuerza divina en la expresión de una religión dada. Siempre se trata de una modalidad de Satán, el elemento antagonista en todas las religiones, porque si no fuese por Satán, ¿qué sentido tendrían las religiones? Y en todas las épocas, incluso en las culturas más paganas, los espíritus malignos han sido perseguidos, expulsados, temidos y hasta venerados en algunas ocasiones. Porque, como digo, sin el diablo no hay religión. Si la religión tiene que existir, no le hará falta un antagonista para crear esa tensión dinámica e importante tan necesaria en la tragedia humana. Considerad la comedia griega o vuestras propias obras de teatro y esas películas dramáticas terribles modernas. Sin el contraste dinámico entre el protagonista y el antagonista, sin el bueno, el malo y el feo, pues no hay trama que pueda mantener atento a nadie y se rompe todo. Las instituciones más grandes y más rentables de la religión organizada en este mundo requieren miles de millones de dólares para sustentarse, y estas asimismo tienen que mantener vivo vuestro interés para asegurar el flujo de capital hasta sus arcas. Por eso allí donde hay cúpulas de oro y riquezas incalculables que cubren esos lugares de oración, es necesario que primero os tengan totalmente convencidos de que existe un conflicto entre el bien y el mal para contar con vuestras donaciones y el pago de tributos. Necesita un Dios de todo eso. Y os preguntamos, ¿estaríais vosotros igualmente dispuestos a caer de rodillas y obedecer a los sacerdotes y ministros si no hubiese un diablo en potencia del que os tienen que salvar? Claro que no. Imaginad por un momento lo que haría falta para cumplir con el papel de ser la oposición a la luz.
¿qué clase de ser del espíritu estaría dispuesto a asumir una misión semejante? Tened en cuenta que si creéis en el todo lo que es, entonces por definición tenéis que creer que Luzbel o Lucifer es parte de esa totalidad, y solo os falta deducir lo que es obvio: el maléfico Lucifer, el extremo oscuro de la luz de Dios, no es otra cosa que el reflejo de esa misma luz. De modo que el diablo, un aspecto del todo lo que es, en realidad está a vuestro servicio, como ya os he dicho muchas veces, porque la misma naturaleza de este lado oscuro os ofrece mujeres y hombres conscientes, la elección del libre albedrío, y esto es lo que os separa de los animales. Esta es la razón fundamental de vuestra existencia. De modo que la oscuridad pues tiene que ser redefinida, y vosotros podéis hacerlo una vez que eliminéis ese miedo a la muerte y al diablo. Y os recordamos que solo la ignorancia os puede mantener encadenados, y que cuando exploréis vuestras sombras y aceptéis que incluso la oscuridad está al servicio de la humanidad, entonces verdaderamente obraréis en la luz. Y daos cuenta que la mayoría de las religiones de vuestra civilización os ha metido el miedo tan adentro que realmente va a llegar a ser una tarea monumental para vosotros que expulséis al diablo y que luego abracéis una comprensión de su relación dinámica con Dios. Siempre os he hablado de la oscuridad sagrada y que la oscuridad es la luz de la luz. Cuando entendéis, podéis perdonar a quienes eligen sostener la vibración oscura, incluyendo al propio diablo, y luego los podéis incorporar a vuestros planes de unidad e integración, porque los dos polos constituyen la totalidad. Ya lo decía Immanuel como Jesús: ama a tu enemigo. ¿Lo entendéis? Nosotros nunca hemos escatimado avisos y advertencias en cuanto a esa intención, porque por definición ellos también entran en la totalidad del todo lo que es, y su existencia misma os demuestra nuevamente que vosotros sois el primer motor de vuestra propia realidad, que podéis elegir. Y ese polo de la oscuridad, creedme que existe, para que dispongáis de esta lección y para ofreceros los retos de la existencia como dioses que sois por derecho propio, antes de que regreséis a la unidad absoluta. Vosotros habéis elegido obedecer durante incontables milenios, por más que os hayan forzado y manipulado para ello. En este momento, a la luz de esta gran transformación, contáis con más libertad que nunca para elegir no hacerlo, pero sigue siendo una decisión que como seres conscientes tenéis que tomar. Hay muchos que prefieren la oscuridad, contentos de permanecer prisioneros en su ignorancia, su miedo y su cólera, e incluso se vanaglorian de ello. Estos son tiempos que marcan eso, ¿no? Es como el pelotón de los torpes, ¿no? Encantados de ser torpes. Otros eligen la luz sabiendo que el conocimiento y el amor rompen las cadenas. Por eso la libertad de elegir entre el bien y el mal es lo que le da sentido a la experiencia. Porque si la polaridad no existiese en absoluto, podría haber libre albedrío. Si lo único que conocieseis fuese la luz, ¿qué propósito tendría la vida? ¿Dónde encontraríais vuestra motivación? En verdad, si no hubiese batallas que librar, ninguna dificultad que superar o ninguna decisión que tomar, habría alguna razón de existir, de separarse del yo divino. Vosotros sois chispas de la luz divina, ya os lo he dicho muchas veces. Os separáis de la esencia divina para desarrollaros como entidades individuales y recoger experiencias.
De paso, vais conociendo vuestra propia divinidad para existir. Y luego, una vez que habéis afrontado los retos de esa voluntad, regresáis a la totalidad, al resplandor. En la polaridad de vuestra existencia estáis aprendiendo que los extremos del espectro son simplemente aspectos complementarios de la totalidad. El amor y el odio, lo caliente, lo frío, lo bueno y lo malo. Son expresiones dinámicas del uno. Y aunque creéis que podéis experimentar un extremo del polo sin el otro, no es así, es un concepto equivocado. Los polos os ofrecen la exaltación de sus reflejos. Es decir, que cuando experimentáis el sufrimiento es cuando entendéis la alegría. Cuando os habéis ahogado en lágrimas es cuando conocéis la absolución de la risa. De manera que el dolor es el placer, lo que el error es el acierto. Lo que no es así, cada aspecto depende del otro para su identidad. Y vuestra experiencia humana es vivir estos complementos polares de vuestras emociones, y eso en cierto modo despierta envidia en alguien. Hay algunos que no experimentan eso mismo porque no tienen cuerpo emocional o no lo tienen tan desarrollado como aquí. A veces no se capta desde afuera la intensidad de vuestros sentimientos, que aún en vuestro dolor gozáis experimentando la emotividad del sufrimiento, porque es la intensidad de la emoción humana lo que os impulsa a mover montañas y a ir eternamente más allá de vuestras limitaciones. Claro, lamentablemente en el cuerpo emocional de la humanidad predomina la carga de las vibraciones más bajas. En estos momentos en que el planeta está dominado por tanto dolor y sufrimiento, y sin embargo no tiene por qué ser así, no tiene por qué asumir eso. Poco a poco vais cambiando la música y muchos están empezando a oírla por primera vez. Y ahora, dado que os pedimos que exploréis la polaridad Dios-Diablo, la dualidad bien-mal, lo menos que podemos sugerir es que lleguéis a dirigir vuestra atención al hecho de que a medida que entráis en esta nueva conciencia, estáis presenciando extremos de luz y oscuridad en estos movimientos que denomináis aquí como este que llamáis el de la nueva era. Ya os lo he dicho muchas veces, hay quienes han elegido el lado oscuro porque se trata de aquellos cuya identidad del ego no ha sido todavía liberada y por ello no entienden que no están separados de vosotros. Las acciones de esta gente oscura finalmente los vuelven en contra de sí mismos y mientras tanto ellos en verdad sí son útiles porque de alguna manera os proporcionan la polaridad que da lugar a la elección. Vosotros que estáis despertando ahora, que vais a ser llamados para prestar asistencia a estos seres, porque todos deben superarse hacia arriba y a la larga todos os iluminaréis. Ha llegado el momento. Este es sencillamente el camino del espíritu, y aunque son muchos los que han elegido revolcarse en la negrura, tenéis que recordar siempre que todo ser es un reflejo de la luz de Dios y que por más tenue que sea, siempre está ahí, pues cada uno lleva la chispa de la creación en su interior y la lleva encendida. Todos los seres tienen el espectro del arco iris en su interior, sistema de chakras. No importa lo apagado y sin lustre que sea su reflejo, siempre se puede llegar a ellos. Y si os resulta doloroso imaginar una misión semejante, donde podríais ser convocados a hacer brillar la luz de vuestro amor y compasión en esas sombras tan y tan oscuras, recordad que también vosotros, en algún momento de vuestra larga travesía, habéis vivido, habéis visto y habéis consumido el vino de la oscuridad.